sea malo. Y eso, bueno, tendrá que ser un análisis que se haga posteriormente. Bueno, tenemos nuestro texto de el día de hoy y nuestro texto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 25, de los versículos 11 al 12. Solamente dos versículos. El texto dice de la siguiente manera: si mientras riñen dos hombres, uno con otro, la mujer del uno, interviniendo para librar a su marido de las manos del que le golpea, agarra a éste por las partes vergonzosas, le cortarás las manos sin piedad. Deuteronomio 25, del 11 al 12. ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 25, del 11 al 12? Pues Deuteronomio 25 nos habla de leyes civiles, leyes de convivencia en medio de una comunidad, leyes de convivencia entre hermanos. Y la primera ley que nos menciona es la de no darle más de 40 azotes a un culpable. Cuando una persona es culpable, y describe ahí el texto el tipo de culpabilidad, en esencia nos dice que no hay que darle más de 40 azotes. Hasta 40 está bien. Después de eso, este mismo capítulo nos describe la ley del levirato. ¿En qué consistía la ley del levirato? Cuando un hombre moría y dejaba a su mujer viuda, el hermano tenía que tomar a la viuda para levantarle descendencia al hermano. Obviamente había quienes se negaban rotundamente y había una pena para ellos. De eso básicamente nos habla la ley del levirato. La pueden consultar con calma. Y finalmente en este pasaje se nos habla de la riña entre dos hombres. Como lo acabamos de ver, dos hombres se están peleando, llega una mujer a defender a su esposo y agarra de las partes vergonzosas a el hombre que está golpeando a su marido. Quizá esta escena hasta nos suene chusca, nos suene chistosa y digamos, bueno, ¿por qué razón está esto aquí en la escritura como parte de las leyes civiles y de convivencia? ¿Qué diferencias tenemos en las lecturas? Mm, no puse aquí, les pido perdón, no puse qué Biblia consulté, pero esta Biblia, si mal no recuerdo, es la Biblia Nácar Colunga. Así que el texto lo estamos tomando de la traducción que hace Nácar Colunga. ¿Qué diferencias hay en este texto? ¿Qué diferencias nos marca la Biblia hebrea? Bueno, la Masora nos hace algunas observaciones. En primer lugar, cuando dos hombres estén peleando, el verbo está en ifal, cuando dos hombres sean reñidos. Esta expresión solamente aparece dos veces en toda la Biblia hebrea. Aparece aquí y aparece en Éxodo capítulo 21, versículo 22, en donde leemos: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Aquí dos tipos se están peleando y pasan a golpear a una mujer embarazada y la mujer aborta. Entonces, el marido de la mujer y los jueces imponen la pena. Bueno, esta expresión de dos que se están peleando solamente aparece aquí en Deuteronomio 25 y solamente aparece en Éxodo 21, 22. Eso nos dice la Masora.
Además, la Masora nos indica que en el versículo número 11, cuando la mujer se acerca, esa expresión solamente aparece aquí. Es un apax legomenon. También es apax legomenon la palabra las pudencias, ¿sí? Que muchos tradujeron como los genitales o los testículos. Esa palabra es un apax legomenon. Solamente aparece en este versículo y no vuelve a aparecer en ninguna otra parte de la Biblia hebrea. Y la expresión de cortar la mano, esa expresión también nada más aparece en este versículo número 12 y no aparece en ningún otro lugar de la Biblia hebrea. Bueno, esas son las expresiones, esas son las observaciones que nos hace la Masora de la Biblia hebraica stuttgartensia. ¿Qué otra observación podemos hacer al texto? Pues las observaciones críticas. Por ejemplo, en el versículo número 11, cuando la mujer llega y agarra al hombre que está golpeando a su esposo, lo agarra de sus pudencias. El Pentateuco samaritano no dice pudencias. El Pentateuco samaritano dice si esa mujer llega y lo agarra en su cuerpo. Así dice, en su cuerpo. Omitió la palabra pudencias o la cambió, mejor dicho, por la palabra cuerpo. ¿Qué otra observación tenemos? Cuando dice no la perdonarás, en el texto hebreo dice no perdonará tu ojo, y el códice cairense y un manuscrito de la Septuaginta no dicen no perdonará tu ojo, sino que dicen no perdonará sus ojos. Una observación más, en ese mismo pasaje que dice no perdonará tu ojo, y que el cairense y la 70 tradujeron, o mejor dicho, pusieron sus ojos. El Targum de Jonathan dice, no perdonarán los ojos de ustedes. O sea, no está en singular, no perdonará tu ojo, sino no perdonarán los ojos de ustedes. Finalmente, en la expresión, en esta misma expresión, otro manuscrito de la Septuaginta, la Peshita, que es la versión siriaca, y la Biblia Vulgata, añaden, no perdonará tu ojo sobre ella, o no perdonará tu ojo a ella. Aquí le puse sobre, pero también esta expresión se puede traducir como no perdonará a ella. Esas serían las variantes que tenemos de este texto del libro de Deuteronomio y los otros manuscritos que leen de una manera pues mínimamente diferente, diría yo. Bien, veamos el texto. Aquí lo tenemos. Este texto en la lengua hebrea dice Ki, Jinatsu, Anashim, Yahedap. Ki significa cuando. Jinatsu, peleen, riñan, pero esto está en forma nifal, cuando sean reñidos. Anashim, hombres, Yahdab, juntos, de Yahat, que es juntos. Bueno, aquí dos hombres se están peleando juntos, están golpeándose entre ellos. Ahora nos dice después el texto, Ish ve Ahib.
Ish be ahib. Ish, un hombre. Be y ahib, su hermano. Un hombre y su hermano. Ellos son los dos que están peleando. Aquí el pleito no es entre dos desconocidos. Aquí el pleito es entre carnales. Aquí el pleito es entre dos hermanos. Estos dos hermanos que se están peleando, aunque la Biblia Nácar Colunga y la Biblia Reina Valera no pusieron que son dos hermanos los que se están peleando, en el texto hebreo sí nos dice que son dos hermanos los que se están peleando. Ahora, esos dos hermanos no sabemos si son dos hermanos carnales o si son dos hermanos en la fe o si son dos hermanos en el sentido de dos habitantes de un mismo país, porque la palabra así se utiliza. Pero como el contexto habló de la ley del levirato y se está refiriendo a dos hermanos carnales, es muy probable que este texto también se esté refiriendo a dos hermanos carnales, a dos hermanos en la sangre que se están peleando. Tenemos aquí la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, esta expresión sí la puso, solo que puso cuando se estén peleando un hombre y su conciudadano. La Biblia de las Américas entendió que quienes están peleando son dos compatriotas, son dos personas del mismo país y de la misma ciudad, pero la palabra hermano sí puede significar conciudadano, pero también significa un hermano en la sangre. Yo soy de la opinión de que quienes se están peleando aquí son dos hermanos carnales, son dos hermanos en la sangre. Entonces, ojo, que las dos personas que aquí se están dando una paliza no son dos desconocidos, sino que son dos carnales que se están dando una tranquiza entre ellos mismos. Continuamos con el texto y aquí tenemos ve, carreba. Ve, carreba significa y se acerca. Eshet es un constructo, se acerca la mujer de. Ja, artículo, más ejat, la mujer de el uno, o sea, la mujer de uno de ellos. Le hatzil. Le hatzil significa le para y hatzil librar. Este verbo está conjugado en causativo para hacer librar, para ocasionar la liberación. Et, que significa a, y shach. Ishak significa su hombre, su esposo, su marido. Mi yat. Mi significa de, yat mano. De la mano nos está diciendo aquí. Y finalmente, makehu. Makehu significa el heridor. De la mano de el heridor. Está en participio. Del que lo está lastimando. Bueno, entonces, si son dos hermanos los que se están peleando, la mujer que se acerca es la cuñada. Se acerca para liberar al esposo y al que va a agarrar de los testículos es a su cuñado. Eso es lo que está sucediendo en este pasaje. Para hacerlo librar de la mano del que lo está hiriendo, de la mano del heridor. Y aquí viene el pasaje. Ve, shalha, ve y shalha, extiende. ¿Qué extiende? Yadah.
Yadah es su mano. Y extendiendo su mano, dice después, Vejesica. Vejesica. Que significa y agarra. Pero mucho ojo. Esta palabra, Gesek, de ahí se deriva el nombre de Ezequiel, ¿verdad? Gesek significa fuerza, significa fortaleza. Entonces esta palabra, Gesek, significa agarrar algo, pero significa agarrarlo con mucha fuerza. De hecho, si nosotros vemos cualquier diccionario como el de Moisés Chávez, nos va a decir que esta palabra significa asir algo fuertemente. ¿Qué es lo que agarra esta mujer con todas sus fuerzas? ¿Qué es lo que esta mujer aprieta tan fuertemente? Pues lo que agarra fuertemente es Bimebushab, o sea, vi en Mebushab sus pudencias, ¿sí? Lo agarra de los genitales fuertemente. Bueno, dos carnales se están peleando y llega la cuñada para librar al esposo y agarra fuertemente de los genitales a el cuñado. Bueno, aquí ya tenemos más o menos el panorama del texto. Este texto va a terminar diciendo, Bekatzotá, cortarás. Aquí tenemos Bekatzotá, cortarás, et kapaj. Et significa a, y ojo, kapaj, kap, no es la mano. Kaf es la palma de la mano. O sea, literalmente nos está diciendo que lo que le van a cortar es la palma de la mano, como si le lijaran la mano. Bueno, la palabra yat, como ustedes vieron allá arriba, significa mano. La palabra kaf significa palma de la mano. Son dos palabras diferentes. Aquí el texto no dice que a la mujer le van a cortar la yat, o sea, la mano, pero sí dice que le van a cortar la kat, o sea, la palma de la mano. Quizás se la van a lijar o no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que nos dice aquí esta palabra es palma de la mano. En algunas partes esta palabra se llegó a traducir como mano, como en esta ocasión, pero hay probabilidades de que lo que se le corta a la mujer es la palma de la mano. No sabemos bien si abarca el corte toda la mano, pero la palabra, esto es lo que significa. Después tenemos lo tajos. Lo tajos. Lo significa no, tajos perdonará. No perdonará, eneja. Eneja significa tu ojo. No perdonará tu ojo. O sea, no vas a sentir pena, sino que vas a llevar a cabo este castigo. Es lo que significa esta frase. Bueno, eh, parece ser que el texto no está haciendo referencia a una cuestión de moralidad o vamos a decirlo así, de morbo, sino que más bien lo que está aquí encerrado como problema es el problema de la descendencia del cuñado. ¿Por qué razón? Porque el cuñado, si nosotros vemos el contexto, es quien tiene que levantar descendencia si el hermano muere. Él es el que tiene que tomar a la cuñada como esposa. Pero aquí los dos hermanos están peleando y la esposa de uno va, aprieta los testículos del otro y eso en la antigüedad es un atentado en contra de la descendencia. Así se sintetiza esto. Dos hermanos
muy seguramente literal, pelean. La esposa de uno agarra fuertemente al otro de los genitales para librar a su esposo y se le tiene que cortar la palma de la mano o quizá la mano. Decimos que entonces parece ser que esto tiene más que ver con un problema de descendencia que con un problema de moralidad. Lo sabemos porque 1200 años antes de Cristo, o sea, si Moisés vivió por ese mismo tiempo, estamos diciendo que en el mismo tiempo que Moisés vivió, ya había otras leyes y esta ley que tenemos aquí, que les estoy transcribiendo, es una ley del código asirio eh, que data del reinado de Tiglat-Pileser I de Asiria. No lo confundan con el Tiglat-Pileser que menciona el libro de los reyes. Ese Tiglat-Pileser es posterior. Este Tiglat-Pileser del de los tiempos del código asirio es de por allá del año 1200 antes de Cristo, 1300 al 1100, por ahí así, pero todo antes de Cristo, más o menos del mismo tiempo en el que vivió Moisés. ¿Qué dice este código de leyes asirias del tiempo de Tiglat-Pileser? Dice lo siguiente: si una mujer ha aplastado el testículo de un hombre en una riña, fíjense, se parece muchísimo al texto bíblico. Si una mujer ha aplastado el testículo de un hombre en una riña, le cortarás un dedo. Si a pesar de estar vendado por un médico, el segundo testículo está afectado y se hincha, o si ella ha aplastado el segundo testículo en la pelea, que le arranquen los dos pezones. Pero ¿qué es lo que está detrás de este castigo? Que esta mujer está atentando en contra de la descendencia de un hombre. Muy bien, ese sería el significado de nuestro pasaje y finalmente para la praxis pastoral, porque una exégesis no se tiene que quedar en exégesis, sino que nos debe de llevar a la praxis. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues aquí hay dos hermanos peleándose a golpes. Es un extremo, estos dos hermanos no estaban discutiendo, sino que ya se estaban agarrando una tranquiza entre ellos y esto ya es un extremo en un pleito entre hermanos. En todas las culturas, en todas las épocas hay pleitos entre carnales, eso es algo muy común, pero llegar a los golpes y a estos niveles de agresividad, pues es algo ya alarmante que sí deberíamos de pensar seriamente que en tiempos de una sociedad tan civilizada, entre comillas, como es la nuestra, esto no debería de suceder. ¿Qué otra cosa podemos decir? La mujer interviniendo cruelmente para liberar a su marido. La defensa que hace la mujer de su marido es una defensa extrema al grado de asirlo fuertemente por los testículos y arriesgar la descendencia del cuñado, que según la ley, si el mismo esposo muriera, pues tendría que ser esposo de ella. Pues nos habla de quienes son muy extremistas en un pleito, ¿verdad? Porque bueno, en un pleito no hay que llegar a extremos como a los que llega esta mujer. Y finalmente las consecuencias legales de un momento de intensidad emocional, en un momento en el que dos hombres están peleando fuertemente. Esta mujer agrede cruelmente a uno de ellos y recordamos que tener la cabeza bien fría en el momento de un pleito pues es algo bastante difícil, bastante complicado, pero que se puede lograr. Bueno, ustedes pueden tener otras ideas para la praxis pastoral. Yo el día de hoy les dejo la exégesis
de este pasaje. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con todos y cada uno de ustedes. Y ahora vamos a continuar viendo la siguiente sección de nuestra clase de el día de hoy.